Buenos días, mi nombre es Eduardo Revelo. Mi grupo y yo les vamos a presentar a continuación diferentes factores que dificultan la educación en Colombia. Vale, hay diversos de esos factores, los cuales nos vamos a ir en cinco factores importantes y esenciales, los cuales van a tener su posible solución a futuro que se esté tomando o que ya se haya tomado algunas soluciones. Entonces yo les voy a hablar primero que nada sobre la educación en la ruralidad. Como saben, la educación en la ruralidad por diversos problemas ha afectado a Colombia. Ya pueden ser estos que sean la baja cobertura, la falta de calidad, incluso largas distancias que los cuales los jóvenes tienen que recorrer, ya sea 1, 2 o 3 kilómetros, el trabajo infantil durante algunas temporadas, la pertinencia de una política educativa, la cual se adapte al contexto, el cierre de brechas y una garantización del desarrollo integral de los estudiantes. Como sabemos, en una zona rural es muy difícil, o antes era muy difícil, que algunos niños y niñas puedan llegar a estudiar, puedan tener el beneficio del estudio, de la educación. Entonces se han tomado diferentes metas, se han tomado diferentes soluciones en Colombia y en diferentes partes del mundo. Podemos tener algunos aprendizajes pertinentes, los cuales son muy importantes, los cuales son dos. Impulsar el diseño y elaboración de recursos educativos, ya sean materiales, espacios de tecnologías de la información y comunicación y estrategias de aprendizaje, organizados de manera pertinente a su ciclo de vida y contexto. Esto de tal forma que aprovechen y refuercen un sentido de pertinencia, un proyecto de vida y de funcionalidad de la educación, así también como la vinculación en el entorno y su desarrollo. También podemos encontrar la atención de propuestas de mejora de sus condiciones de vida y pues las condiciones de vida del estudiante más que nada. Y como segundo aprendizaje pertinente podemos ver que está la promoción de la práctica de la flexibilidad curricular, un punto de partida y referente continuo de la organización, un monitoreo, un desarrollo y una evaluación de los aprendizajes basada en la diversidad de capacidades, saberes y experiencias y características de los estudiantes y de sus conceptos de vida, los cuales se han ido movilizando en las capacidades de los estudiantes hacia el cumplimiento o el logro de competencias curriculares y productivas en relación con su contexto. ¿Cómo se solucionarán estos diversos problemas rurales que hay, ya sea por tiempo, porque no hay la infraestructura, tal vez incluso por, como dije ahorita, la distancia que los estudiantes tienen que recorrer al momento de ir a estudiar? Entonces, un estudiante puede demorarse 1 o 2 kilómetros, puede tal vez demorarse 1, 2, 3, 4 horas yendo y viniendo. Y eso es un problema bastante importante en la educación en la ruralidad. Entonces, tenemos algunas soluciones, las cuales sería diseñar planes y programas, proyectos, también actividades de intervención socioeducativa en diversos contextos, ya sea como el diseño y el desarrollo de procesos de participación social y desarrollo comunitario, la gestión y la coordinación de entidades y equipamientos de acuerdo a los diferentes contextos y necesidades, también el asesoramiento en la elaboración de planes, programas y proyectos y actividades socioeducativas, y también el diseño y la implementación de procesos de evaluación de programas, agentes y ámbitos y estrategias de intervención socioeducativa. Ya, y para finalizar, algunas cosas que se han tomado en cuenta por la página del Ministerio de Educación y también la página del Gobierno de Colombia, las cuales desde el 14 de enero del 2020, que fue en el momento en que ellos actualizaron su informe, ellos, ellos quieren llegar a una mejor infraestructura para la zona rural. Esto con el fin de, como dije anteriormente, mejorar la educación en zonas rurales, sea el Atlántico, el Pacífico, tantos lugares que hay en Colombia, los cuales lastimosamente
muchos estudiantes no pueden, o muchos niños y jóvenes no pueden ir a estudiar gracias a diversos factores que hablé al principio. Entonces ellos tratan de buscar la mejor solución y pues han tomado cartas en el asunto. Y entonces básicamente es que el Ministerio de Educación ha trabajado para mejorar comedores escolares, el reforzamiento estructural, baños, los accesos a servicios públicos y espacios deportivos en instituciones en educaciones rurales. No solo ha construido instituciones, sino también ha mejorado lo que les acabé de contar. También en el documento se puede encontrar que la ministra de Educación asegura que en el próximo año se invertirán 170 millones de pesos para mejorar 557 instituciones educativas que fueron priorizadas en los 32 departamentos del país y señalando que 2.781 instituciones ya quedaron habilitadas para hacer las educaciones, por lo que seguirán buscando recursos y alianzas con entidades territoriales para apoyar su mejoramiento. Estas fueron bueno, el factor de la educación en la ruralidad de Colombia y pues sus soluciones las soluciones que se han tomado y las posibles soluciones que pueden llegar a tomarse a futuro. Les doy paso a mis compañeros. Buen día, compañeros y profesor. Mi nombre es Natalia López y el día de hoy voy a abordar una de las problemáticas principales que conjuntamente con mi grupo elegimos como de las más relevantes que están afectando el sistema educativo a nivel nacional aquí en Colombia. Esta es la discriminación o las barreras educativas y el difícil acceso a la educación para personas con algún tipo de discapacidad, entendiendo que esta discapacidad puede ser física, psicológica, sensorial, psíquica o cognitiva. A pesar de que estamos en pleno 2023, aún se ven estas barreras por parte de la educación a personas con limitaciones, tal cual como se ve en una noticia muy reciente de la revista Semana del 27 de marzo del presente año, en donde pues unos papitos indican y denuncian que le están negando el derecho a la educación en varios colegios públicos de la ciudad de Bogotá a su hijo con síndrome de Down, excusándose de que no cuentan con las herramientas necesarias para abordar este tipo de situaciones y casos especiales y pues no pueden brindarle su acceso y su educación al niño. La, la, la solución que vemos para esta problemática es regirnos a las leyes que actualmente están en Colombia y que todos los maestros, los educadores en Colombia y el gobierno implemente estrategias y capacitaciones para que podamos pues abordar a estas personas con limitaciones y se les pueda dar su debida educación de calidad. Actualmente en Colombia existen pues algunas leyes que acobijan a estas personas, las cuales son la Ley 115 de 1994, la cual de manera particular en el artículo 46 establece que la educación de las personas con alguna limitación, bien sea esta física, sensorial, psíquica, cognoscitiva, emocional o con capacidades intelectuales, la educación de estas personas es parte integrante del servicio público educativo, lo cual pues hace esto un deber y un derecho regidamente pues en una ley. Entonces la solución a esta problemática sería que nos apeguemos a estas leyes, los funcionarios públicos se apeguen a estas leyes y adicional pues hagan capacitaciones a los docentes para que puedan pues tener mayor conocimiento y mejor abordaje a este tipo de población. Gracias. Buenas tardes para todos, mi nombre es Carlos Borges y yo les vengo a hablar de la corrupción en la educación. Es simplemente cuando se cruza la línea. La ética y la integridad desaparecen. ¿Qué pasa cuando un funcionario público desvía fondos de las escuelas para uso propio? Cuando los libros de texto, que son supuestamente gratuitos, se están vendiendo en la calle. Cuando se piden cuotas ilegales a los padres de familia. Cuando un maestro sigue en la nómina
pero ha llevado meses sin ir a trabajar. Cuando un estudiante hace trampa o cuando un supervisor de exámenes acepta sobornos para cambiar resultados. Cuando adjuntan contratos fraudulentos en los materiales de aprendizaje que nunca llegan a los estudiantes. Cuando los estudiantes pueden comprar títulos falsos. Cuando se cruza la línea es simplemente corrupción. La corrupción reduce el acceso a la educación, desde el preescolar hasta la universidad. Crea ambientes de aprendizaje de baja calidad, donde los más vulnerables son los que más sufren. Desperdician talentos y acaban nuestro bienestar colectivo. Hacerle frente a la corrupción simplemente inicia por nosotros, ya que estamos en formación y seremos los futuros profesionales, que tendremos mucho que ver con todos estos temas. Mi nombre es Jorge David Navarro y voy a hablarles sobre factores claves para mejorar la calidad de educación en Colombia. Para lograr una reforma significativa de la educación en nuestro país, es necesario tener en cuenta las siguientes políticas educativas prioritarias. No sin antes decirle que en las últimas décadas Colombia ha experimentado un proceso notable en el logro de objetivos cuantitativos en educación. A pesar de la pandemia, la cobertura en la educación básica, primaria y secundaria ha crecido. Y para ello debemos tener en cuenta los siguientes tres ítems, que es evaluar, que es el punto de referencia de impacto como base de la planificación de las reformas educativas, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la educación. Empoderar. Si se empodera a las escuelas, generalmente mejoran la calidad. Esto incluye darles recursos y voz mientras se mejora la competitividad escolar. Aquí pues la rendición de cuenta. El potencial de la autonomía para transformar los sistemas educativos. Depende si la autonomía va acompañada de mejores mecanismos de rendición de cuentas. Y para ello pues debemos capacitar a los profesores. Los estudios en todo el mundo demuestran que si un buen maestro que agrega valor al proceso de aprendizaje puede ser eficaz para ayudar a los estudiantes a mejorar sus logros educativos. En cuanto a la primera infancia, pues la primera infancia puede ser la inversión educativa más rentable. La evidencia empírica demuestra que las intervenciones de desarrollo de la primera infancia de calidad aumenta el éxito educativo y la productividad de los adultos. Y por último tenemos la cultura. La cultura es importante y a menudo totalmente descuidada, aunque afortunadamente Colombia apoya el uso de la lengua materna como lenguaje de instrucción entre las comunidades indígenas, y esto hace que haya mayor efectividad en el aprendizaje de la lengua nacional. Buenas tardes compañeros y profesor, mi nombre es Jenny y para a continuación con el tema yo les voy a hablar sobre la solución de la deserción escolar. Pero primero que todo quiero definirles qué es deserción escolar. Es el abandono que hace referencia a la ausencia definitivamente por parte de un estudiante sin haber finalizado la etapa educativa que se encuentra cursando. Es decir, que es el alejamiento del sistema educativo formal antes de haber culminado exitosamente sus estudios. La deserción escolar puede ocurrir en los diferentes niveles de la educación, tanto en la educación primaria, en la educación media y en la superior. Es decir, que no se encierra en una sola edad como estudiantes de bachillerato o por situaciones socioeconómicas. La verdad es que son varios los factores que puede provocar el abandono escolar. Uno de los 5 tipos de la deserción escolar son
La deserción precoz, que hace referencia a que el estudiante ha sido asentado en un programa escolar, pero nunca cubre ni tampoco termina sus estudios. También tenemos la deserción temprana, donde nos enfatiza que el estudiante abandona el programa de estudios durante los primeros 4 periodos. También tenemos la deserción tardía, donde el estudiante abandona el programa de estudios a partir del 5.º periodo. También tenemos la deserción total, donde nos hace referencia, donde el estudiante abandona por completamente el plan educativo y no lo retoma nunca. También tenemos la deserción parcial, donde el estudiante se retira temporalmente y luego retoma sus estudios. Una de las causas de la deserción escolar es por la situación económica, por la familia, por falta de motivación del estudiante y las actitudes y capacidades de este mismo. Una de las soluciones para la deserción escolar es que ampliar la oferta y calidad educativa, invertir más en programas de becas de estudio, crear programas de prevención de riesgos y así fortalecer la protección educativa. También apoyar el liderazgo de docentes para guiar a sí mismo a los estudiantes. Crear un sistema de alerta temprana sobre el abandono escolar, brindando así orientación y vocacional. También promover la lectura y escritura recreativa. Brindar o abrir canales de comunicación con la familia, crear campañas de motivación usando las redes sociales para la prevención y atención del abandono escolar. También crea canales que faciliten los procesos administrativos para la reincorporación de los estudiantes. Y también para evitar centrarse en los aspectos negativos del estudiante y realzar tanto sus fortalezas y sus virtudes. Ya para finalizar con nuestro tema, quisiéramos dejarle como una frase donde dice, si un niño no puede aprender de la manera que enseñamos, quizás debemos enseñarles de la manera que ellos aprenden. Muchísimas gracias.